Padre, damos gracias, Señor, en este día, Señor, para predicar, Señor, y compartir tu palabra, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, Señor, a cada mente, Señor. Que tú quites, Señor, nuestros corazones de piedra, Señor, y nos des un nuevo corazón, Señor, un corazón de carne, Señor, un corazón que te ame, Señor, una mente, Señor, que te ame, Señor, y obedezca a tu ley, Señor, hasta que seamos uno en amor, hasta que Dios y todo su pueblo seamos uno en amor, Señor, para que tú establezcas tu nuevo pacto, Señor, en nuestras vidas. Haz regresar, Señor, el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, Señor. Padre, ahora te pido, Señor, que tú abras, Señor, nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Nos des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones a todos, saludos. Les habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Hoy vamos a estar compartiendo el tema las 4 copas de boda de pacto. Estas 4 copas de boda de pacto es lo que le llamamos Pascua. En hebreo Pascua es Pesach. Pero esta cena que se hacía en Pascua, un protocolo durante la cena, normalmente ellos se reunían en un lugar, así como Jesús se reunió en el aposento alto, o en el Éxodo vemos que se reunieron por familias en una casa, y normalmente había una cena, y después de la cena se celebraban estas copas que representan una ceremonia de pacto y una ceremonia también de pacto de bodas. Entonces vamos a ver que habían 4 copas en la cena de Pascua, en la cena de Pesach, que eran: la primera copa se le llamaba santificar o separar, la segunda copa se le llamaba rescatar y salvar. Recuérdense que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua, y Yeshua significa salvación. Eso significa que tanto santificar o consagrar, rescatar y salvar es parte de lo que Dios va a hacer a aquellos que entren en su nuevo pacto. La tercera era la copa de la redención o redimir, y la cuarta copa, cuando todo el proceso de ceremonia de pactos era finalizada, cuando bebían esta cuarta copa, entonces se decían esta frase: ahora somos Dios mío, pueblo mío, o decían tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, o carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y en Juan 17 dice uno en amor. Entonces, a estas 4 copas que representan lo que Dios va a hacer dentro del pacto, estas copas son copas de pacto. ¿Qué era un pacto? Recuérdense que el pacto era un animal que partían por la mitad. Cada parte tomaba una parte del animal, y decían esta frase: que se me haga como este animal si yo llego a faltar una de mis promesas. En otras palabras, cualquier persona que faltaba a una de las promesas del pacto, la consecuencia o la penalidad era la muerte. Entonces el plan de Dios fue que él sabía que el hombre no era capaz de sostener un pacto a largo plazo. Así que lo que hace Dios es: Dios mismo viene a la tierra en forma de hombre, en carne, y Dios hace el pacto por nosotros, porque Dios sabe que solamente Dios puede ser fiel a su palabra, y Dios puede cumplir su palabra para siempre. Entonces vamos a hablar estas 4 copas de pacto de boda o ceremonia de pacto en el Antiguo Testamento. Entonces vemos, dice: Dios hace un pacto de bodas con Israel como una esposa celestial, y Dios le dijo estas frases de pacto durante el compromiso, que fueron que Dios iba a santificar, a rescatar, a redimir, que iban a ser uno en amor, Israel sería su pueblo y Jehová sería su Dios. Entonces, ¿quién empieza a utilizar este lenguaje de pacto y de bodas? Dios mismo.
O sea, estas 4 copas representan, es como Dios es el esposo, Israel es la esposa, y Dios empieza a utilizar este lenguaje de ceremonia de pacto y de bodas con Israel como su esposa. Entonces, después que Dios hace el pacto con Israel en el Éxodo, los hombres varones de Israel, los hombres adultos y los jóvenes que iban a casarse, ellos empezaron a utilizar este mismo lenguaje de bodas cada vez que se iban a presentar para hacer un compromiso de boda. Ellos empezaban a utilizar estas frases hacia las mujeres y le empezaban a decir, por ejemplo, cuando le daban el anillo, ellos decían, según la ley de Moisés, te santifico, te consagro para mí. O empezaban a decir, te voy a rescatar, te voy a salvar, te voy a redimir. O sea, este era un lenguaje no solamente de pacto, sino en el sentido de Israel, era un lenguaje también romántico, pero relacionado a un amor verdadero, a un amor ágape incondicional, o un amor ájaba, como es en hebreo. Entonces estos hombres judíos hebreos empezaron a utilizar este lenguaje para hacer ceremonias de pacto de boda a nivel en la tierra. Entonces los hombres empezaron a utilizar estos lenguajes, y estos lenguajes se hizo algo normal en la vida de los hebreos, de los israelitas. Entonces aquí vemos las 4 frases de nivel de pacto que Dios va a hacer con Israel, donde los va a santificar, va a separar, rescatar, salvar, redimir. Lo último es donde Dios hace que sea su pueblo y Jehová sea su Dios. Fíjense que todo lo que está pasando aquí es algo que Dios va a hacer. Lo único que tenemos que hacer nosotros es corresponder a ese pacto, a ese nuevo pacto, pero todo lo demás es algo que Dios hace. Simplemente nosotros tenemos que corresponder a eso que Él hizo, guardar su palabra, sus mandamientos, obedecer. Eso es lo que Dios quiere de su esposa. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo amado. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia gloriosa. Entonces vamos a ver estas 4 frases que Dios utiliza en el Éxodo, capítulo 6, versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré. Ven que Dios es el que empieza a hablar este lenguaje de pacto. Dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre, os redimiré con brazo extendido y con justicias grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, e Isaac y Jacob, y yo la daré por heredad, yo Jehová. Entonces ven que todo este lenguaje de pacto es algo que Dios va a hacer por nosotros. Pero en el caso del Éxodo, cuando Dios dijo, voy a sacarlos, voy a librar, redimir, ¿qué hace Dios? Dios envía a un ungido, que en este caso era Moisés. Moisés fue empoderado por Dios como un Elohim. Tienen que leer el capítulo, creo que es Éxodo 7, versículo 1. Dios le dice a Moisés, dice, te envío como Dios delante de Faraón. Porque en el hebreo la palabra Elohim, cuando ustedes estudian el hebreo pictográfico, Elohim significa aquel que puede remover las aguas o aquel que puede separar las aguas. Que eso lo vamos a ver cuando el pueblo de Dios sale y llegan frente al Mar Rojo, y Moisés empieza a clamar, Dios, sácanos de aquí. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a ese mar que se abra. Entonces Moisés levanta la vara. Dice que viene un viento fuerte y separó las aguas. Eso es lo que significa Elohim, aquel que puede separar las aguas. Eso también lo vamos a ver con Elías, cuando agarró el manto, golpeó las aguas del río Jordán, se dividieron. Luego Eliseo agarra el manto, golpea las aguas, se dividieron. Eso es Elohim. Elohim, por eso que dice que la Biblia somos hijos de Dios, pero en hebreo sería hijos de Elohim. Entonces Elohim no solamente es un título, sino un nivel de poder que Dios le da a sus hijos para hacer este tipo de milagros, prodigios, maravillas y señales en la tierra.
Y eso lo vamos a ver antes del regreso de Jesús, lo vamos a ver porque en Joel 2, en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, dice, y habrá señales en el cielo y en la tierra, pero aquellos que recibieron ese derramamiento del Espíritu Santo. Bien, entonces en esta cena de Pascua o Seder, también se le llama, esta cena se le llama Seder, que es la cena de Pascua, habían 4 copas. Entonces cada vez que iban a entrar en pacto, ellos tomaban una copa, después tomaban la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces cada copa tenía un significado. La primera copa era santificar y separar. Entonces Éxodo 19:10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Entonces vemos que esta primera copa es para santificar. En hebreo, santificar tiene que ver con consagrar o separar a alguien. Pero el simbolismo físico que ustedes pueden ver es que cuando los jóvenes y los hombres hebreos empezaron a consagrar y a separar, había una forma en que hacían, es que ellos tomaban un anillo. Y cuando ellos venían a hacer la ceremonia de pacto, donde estaban con la mujer que iban a hacer el pacto, sus padres de familia, y le ponía el anillo y ellos decían esta frase, te consagro para mí según las leyes de Moisés. Entonces consagrar no solamente es consagrar y santificar, es separar a una persona para un propósito mayor. ¿Cuál era el propósito? Una boda, casarse bajo un pacto de matrimonio delante de Dios. Cuando Dios dice que el Espíritu Santo viene a santificarnos, es literalmente Dios nos saca de entre del mundo y nos separa para sí. Entonces Dios viene a santificarnos con un propósito y a prepararnos para que estemos listos para las bodas del Rey. En otras palabras, como somos pueblo de Dios, una iglesia gloriosa, una esposa, estamos siendo separados para Dios, porque va a haber una boda. Entonces Dios quiere que su esposa, su novia, se separe y se consagre, que no esté mirando a otros amantes, otros falsos ídolos, que no esté siguiendo otras cosas, que no se pierda en el mundo, sino que se consagre para un propósito mayor, que es el regreso de Jesús, porque el regreso de Jesús es la finalización o la consumación de esta cuarta copa. Entonces la segunda copa era rescatar y salvar. Y salvar en hebreo es Yeshua, que es el nombre de Jesús. Yeshua también significa victoria. Así que cada vez que decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo Jesús sálvanos y Jesús nos da victoria. Entonces Éxodo 15:16 dice, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tus brazos enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Deuteronomio 20:4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Segunda Samuel 7:23, y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlos por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacerle grandeza a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Entonces ven que cuando Dios quiere salvarnos es un propósito mayor. Como Dios quiere estar con nosotros para siempre, en un pacto eterno, Dios quiere que vivamos para siempre. Eclesiastés dice, porque el hombre no sabe que Dios ha puesto eternidad dentro de su corazón, pero que el hombre no logra comprender la grandeza de esto. En otras palabras, tú y yo somos eternos. Dios quiere estar con nosotros para siempre. Cuando Dios empieza a hablar sobre salvación, rescatar, por ejemplo, cuando uno está en un culto o una persona está evangelizando en la calle o en una cruzada o en una campaña o en algún lugar,
de uno en uno o en multitudes, y empezamos a decir, vamos a orar por salvación. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesús como su Salvador? Esa palabra salvar o rescatar está ligada a un pacto, a algo que Dios va a hacer por nosotros. Nosotros solamente tenemos que aceptar ese pacto. Esa salvación nos libra de toda maldad y de la muerte. Entonces, cuando Dios quiere salvar a alguien, es realmente, ¿para qué Dios lo va a salvar? Para que esa persona sea introducida al nuevo pacto, para que esté con Dios para siempre. Ese es el plan de Dios. La tercera copa era la copa de la redención. Éxodo 6:6, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Entonces, redención significa redención o restaurar, también puede ser la palabra, es volver algo a su diseño original. Entonces, cuando una persona está fuera del pacto de Dios, lo pierde todo. Así como cuando Adán pecó, lo perdió todo. La obra de Jesucristo, que es el segundo Adán, fue para redimir todo lo que el primer Adán había perdido. Es restaurado en Cristo Jesús. En otras palabras, habíamos perdido nuestra conexión con Dios vertical. La redención vuelve a restaurar ese diseño original, y todo lo que habíamos perdido, los dominios, los reinos, las coronas que Dios había dado al principio, todo lo que se había perdido, Jesús los vuelve a redimir y a restaurar otra vez. O sea, nos vuelve a poner en el diseño original de Dios. Pero fíjense que en la Biblia, en el Éxodo, cada vez que Dios va a redimir, Dios dice que va a extender su brazo extendido, que es el poder de Dios, y juicios grandes. Significa que cada vez que vemos a alguien que está enfermo, cualquier tipo de enfermedad, cuando ustedes ven que Dios, Jesús, empieza a levantar a los paralíticos, empieza a darle vista a los ciegos, a los sordos, audición, a los que estaban mudos, dice que la lengua se les desata y empiezan a hablar y a cantar y a glorificar a Dios. A los que estaban leprosos eran sanados. A los que estaban muertos los resucitaba. Eso es redimir y restaurar. O sea, es volver a la persona a su diseño original. Pero eso es algo que Dios hace por causa de su pacto. En otras palabras, cuando la persona no está en el pacto, viven las consecuencias del pecado y la destrucción que causa el pecado. Pero cuando Dios empieza a redimir y a restaurar, por ejemplo, una persona dice, yo creo que Dios sea mi Señor y mi Salvador. Entonces Dios dice, esta persona quiere ser introducida en el pacto. Entonces, como esa persona es introducida al pacto, ese pacto incluye redención y restauración física en el alma y en el espíritu. Entonces, en un pacto eran dos personas, como les dije al principio, dos personas iban a hacer un pacto. Recuérdense que un pacto siempre llevaba un sacrificio, un animal. Entonces, la finalidad del pacto era que dos personas que estaban separadas se unieran como si fueran una sola persona. ¿Se acuerdan como Jonatán y David? Dice que Jonatán hace un pacto con David. Dice que Jonatán le empieza a dar todas sus cosas a David, su armadura, su espada. Después dice que David sale a la batalla. Y la fama de David que empieza a crecer y a crecer, a crecer. Entonces ellos eran íntimamente amigos, pero eran amigos de pacto. Entonces uno ayudaba al otro. Más adelante vemos que después que Jonatán muere, un hijo de Jonatán quedó a lo lejos, que era Mefiboset. Cuando David es puesto como rey, él empieza a preguntar, ¿quedó por aquí algún pariente de Jonatán? Y dice, no, ahí hay uno que se llama Mefiboset, que fue el que cayó y quedó paralítico. Y dice que lo fueron a traer de donde estaba. Y dice que lo sentaron a la mesa del rey. ¿Por qué David hizo esto? Porque como David había hecho un pacto con Jonatán,
Parte de ese pacto incluía misericordia hacia sus hijos y hacia sus herencias. Entonces, como David, que era un hombre de pacto, entonces ahí estaba la respuesta. Entonces, cuando nosotros entramos en el pacto que Dios hizo, Dios va a empezar a redimirte. Dios va a empezar a santificarte, a consagrarte, a rescatarte, a salvar, a redimir. Porque Él quiere que tú seas su pueblo y Él sea su Dios, para que Dios se una a ti. O sea, Dios quiere unirse con nosotros en amor eterno. Pero aunque Dios nos ama, la única forma en la que Dios se puede unir a nosotros es que ustedes decidan voluntariamente entrar en el pacto. Dios ya hizo el pacto por medio de Jesucristo. Él lo que está esperando es que tú decidas unirte a Él, corresponder a su amor. Dice, no es que nosotros comenzamos a amar a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces Dios siempre comienza el pacto. Ese pacto es incluido dentro de su amor y tú solamente tienes que corresponder. Entonces fíjense que estas 4 copas, cada vez que ustedes van a hacer la cena del Señor, por eso es que muchas veces algunas personas son sanadas cuando toman la cena del Señor, porque la cena del Señor es una de estas copas. Perdón, son estas 3 copas, las 3 primeras. Santificar. Entonces cada vez que venimos a tomar la cena del Señor, somos santificados, consagrados. Dios empieza a rescatar, a salvarnos, empieza a redimirnos, o sea, a redimir, restaurar. Recuérdense que la palabra aquí salvar también incluye sanidad. Entonces cuando decimos Yeshua es igual a salvar, Yeshua también significa victoria, Yeshua también significa sanar. Entonces cada vez que participamos de la cena del Señor, Dios nos empieza a sanar, a restaurar. Pero si no participan de la cena del Señor, no pueden participar de las promesas de ese pacto. ¿Ven? Entonces cuando Jesús vino a la tierra en sus 3 años de ministerio, ¿cuál fue el ministerio de Jesús? Hacer un nuevo pacto. Eso es lo más difícil que alguien podía hacer. Entonces era Dios hombre haciendo un pacto aquí en la tierra por nosotros y para nosotros. Entonces esta redención incluía estas 4 copas, pero Jesús tomó las 3 primeras, nos consagró para que seamos su pueblo, su esposa, su iglesia gloriosa, nos rescató, nos salvó, nos sanó, nos da victoria contra el mal, nos da dominio, reino, nos redime y nos restaura, nos vuelve a nuestra posición original como reyes y sacerdotes. Dice, porque Él nos redimió por medio de su sangre, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces la redención incluye volver a ser coronados como reyes y sacerdotes. Bien, vamos a ver una historia acerca de la redención en Ruc, capítulo 1, 16. Esta es la historia de Ruc y Noemí y Boz. Dice, respondió Ruc, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueras, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Entonces este lenguaje que tenía Ruc era un lenguaje de pacto. O sea, esta pequeña frase que Ruc le dice a Noemí es un pacto. O sea, Ruc y Noemí entraron en un pacto. Entonces ella le dice, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas yo viviré. Este es un lenguaje de pacto. Dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Por eso que en las bodas contemporáneas, los jueces o a veces los pastores, cuando están haciendo la ceremonia en iglesia, dice hasta que la muerte los separe. Entonces cuando llega la muerte, el pacto se termina porque ya murió uno de los cónyuges. Pero esta es la buena noticia. Miren, Dios nos ama tanto, como dice Romanos, dice que nada nos separará del amor de Dios, nada, ni tribulaciones, ni pruebas, ni dificultades.
Nada nos separará del amor de Dios. ¿Cómo ustedes se pueden separar de alguien que no puede morir? Entonces Jesús es el esposo, Él muere, resucita, asciende a la diestra del Padre, está preparando su regreso para su esposa, para estar con nosotros para siempre. Entonces, Dios nos ama tanto que la muerte no nos puede separar. Por eso que Jesús vino a redimirnos ¿de qué? Con su sangre Jesús nos redimió del pecado, de la maldad, de nuestros enemigos. ¿Cuáles eran nuestros enemigos? Satanás, el pecado y la muerte. Esos son los tres enemigos de Dios. Satanás, el pecado, y dice que la muerte es el postrer enemigo. Entonces, cuando ustedes ven que en la Biblia se empieza a resucitar a las personas, así como Jesús resucita a Lázaro, recuérdense que Jesús le dice a Lázaro, María y Marta, ellos son mis amigos. En otras palabras, ellos estaban en una relación de pacto. O sea, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ya no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos, es porque Jesús iba a entrar en un nuevo pacto. Y al final del pacto, ellos se saludaban y decían, ahora tú eres mi mejor amigo. Entonces un amigo es un amigo, pero de pacto. Un amigo que dice, no hay mayor amor que que dar la vida por sus amigos. Pero este lenguaje es un lenguaje de pacto. Ruc 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos y la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón que era vos, y uno de los que puede redimirnos. Acuérdense que en Ruc 1:16, Noemí tenía dos nueras, que era Ruc y otra más. Los esposos de ellas murieron, ellas quedaron viudas, quedaron pobres, desamparadas. Y Ruc y la otra era extranjera, la única que era hebrea era Noemí. Entonces una se regresó, pero Ruc no. Ruc siguió a Noemí otra vez de vuelta a Israel. Entonces ella pide que su Dios sea su Dios. Está hablando de Jehová. Entonces los esposos murieron, ellas quedan desamparadas, viudas, extranjeras. Llega a una nueva tierra, Israel. Entonces ella va a unos campos, va a sacar unas cosas. Después se da cuenta que ese campo donde estaba cosechando era el campo donde estaba aquel que podía redimirla sin ella saberla. Pero ¿qué hizo que ella llegara hasta allá? El pacto, porque ella dijo que el Dios de Noemí sea su Dios. Entonces Dios, cuando uno empieza a hablarle de que uno quiere entrar en su pacto, Dios va a hacer todos los medios posibles para que tú logres entrar a ese pacto. Entonces Noemí habla de que ese varón que ella conoció, que era vos, es aquel varón que la puede redimir. Pero aquí está la frase, redimirnos. Entonces Ruc iba a ser redimida y Noemí. La frase redención es parte de una copa de pacto, que era la tercera copa, la copa de la redención. Ruc 3:8, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruc, tu sierva. Escuchen esta frase. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor que tu postrera bondad, que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y ahora, mujer virtuosa aquí es mujer Shallin. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay un pariente más cercano que yo. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve este asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Entonces dice Ruc, le dice a vos, extiende ahora el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento la mujer que tenía flujo de sangre? ¿Qué fue lo que ella tocó? El borde del manto de Jesús.
que era, ese manto se le llamaba el talik, el manto de oración. Entonces ella toca el manto de oración, que es lo que Ruth toca, el manto de voz. En otras palabras, cuando Ruth extiende su mano para tocar el borde del manto de voz, ella le está diciendo a él: hey, tú eres aquel que puede redimirme. Y como redención es parte de un pacto, la redención también incluía salvación, rescate, sanidad, victoria, santificación, consagración y ser parte del pueblo de Dios y que Dios sea su pueblo. Cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, el talik, el manto de oración, ella está diciendo en otras palabras: si yo toco el borde de su manto, así como Ruth tocó el manto de Boaz, recuérdense que Boaz y Ruth son parientes de Jesús. Es como si fueran sus tátaras, 14 generaciones hacia arriba, como si ellos fueran sus abuelos, sus tátaras, abuelos, 14 generaciones hacia arriba. Ruth y Boaz venía el linaje de Isaí. Isaí es el padre de David hasta Jesús. O sea, David, el rey Salomón, hasta llegar a Jesús. Hay 14 generaciones. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto de Jesús, ella está diciendo: hey, Jesús es el hijo de David, que es el hijo de Boaz, de Ruth. Si yo hago lo que Ruth hizo, yo le estoy diciendo a Jesús: ese Jesús es aquel que me puede redimir. Dice que cuando ella tocó el borde de su manto, dice que de Jesús salió virtud o poder. Dice que al instante ella fue sanada. ¿Qué fue lo que ella tocó? Aquel que podía redimirla, porque la redención era parte del pacto. Entonces el pacto incluía santificar, separar, consagrar, rescatar, salvar, sanar, tener victoria en el nombre de Yeshua, redención, restauración, ser parte de que Dios sea nuestro Dios, nosotros seamos su pueblo. Entonces, cuando la mujer del flujo de sangre toca el manto, quedó ¿qué? Sanada, porque sanada era parte del pacto de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, tenemos que tener una conciencia de todas las cosas que Dios hace, están dentro de su pacto. Todas las promesas, dice, son en Cristo Jesús, sí y amén. Pero hay una connotación para aquellos que entran en el pacto de Dios. Porque eso es lo que Dios se comprometió a hacer. Ruth 4, versículo 5. Entonces replicó Boaz: el mismo día que compre las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures, ahí está, restaures o redimas el nombre del muerto sobre su posesión, que tenía, o sea, ese esposo que murió de Ruth tenía tierras. Respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. 7. Había ya desde hace tiempo una costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quita el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz: tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo para mí por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú serás ilustres en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová. Entonces, lo que Ruth dijo en el capítulo 1
le dijo a Noemí, donde tú vayas yo viviré, donde tú mueras yo moriré, tu Dios será mi Dios, yo seré su pueblo. En Ruth 4, Dios cumple ese pacto. O sea, el pacto ya estaba hecho, lo único que Ruth tenía que hacer era entrar en ese pacto, así como tú y yo lo tenemos que hacer por voluntad propia. Al final, el entrar a ese pacto, ella recuperó todo lo que perdió y muchísimo más, porque ahora ella entró en el linaje en el linaje de Yeshua HaMashiach, o sea, en el linaje del Mesías de Israel, del Rey de Reyes de todo Israel. Y le empiezan a dar bendiciones a Ruth. Dice que le dijeron, la mujer que entre en tu casa sea como Raquel y Lea, que a ellas se le llaman las matriarcas de Israel. Dice, las cuales edificaron la casa de Israel. Entonces Ruth se volvió una mujer que iba a edificar la casa de Israel. Seas ilustre, o sea, Ruth se volvió ilustre en Efrata. Y dice que Ruth recibió renombre en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares. Dice, y que tu descendencia de esa Jehová te dé. Entonces, haber entrado en el pacto, santificó a Ruth, la separó, la consagró, la rescató, la salvó, la sanó de todas sus heridas, le dio victoria, fue redimida, fue restaurada y se volvió parte del pueblo de Dios. Dios se volvió su Dios y ella fue su pueblo. Eso es lo que reciben aquellos que entran en el pacto de Dios, pero tienen que beber de la copa. Hay que beber de la copa. Por eso que es importante la cena del Señor, porque al beber de la copa le estamos diciendo a Jesús, sí. Si no participamos de la cena del Señor, le estamos diciendo a Jesús que usted no quiere saber nada del pacto, de ese nuevo pacto. Usted no quiere entrar en ese pacto. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba haciendo la cena del Señor? Estaban todos los discípulos. Primero se hace la cena, una cena normal, y después se hace la ceremonia de pacto. Cuando Jesús iba a hacer la ceremonia de pacto, ¿quién usted cree que se salió de la cena de pacto? Judas. Justo cuando Jesús iba a hacer la cena de pacto, la ceremonia de las copas, Judas se sale de la cena. Los otros discípulos se quedaron. ¿Y ustedes quién cree que se murió? Judas. Porque las copas incluían salvación. Y como Judas no participó de la copa de salvación, Judas murió. Porque no entró en el pacto de Dios. Si Judas hubiera participado de la copa, Jesús tenía que salvarlo. Pero como Judas no participó de la cena del Señor, la cena del nuevo pacto, entonces él no entró, él no pudo ser salvado. Ahora, Jesús consideraba a Judas un amigo. En el Getsemaní, cuando Judas llega con los soldados, dice que Judas besó a Jesús y Jesús le dice, amigo, con un beso me traicionas. Entonces Jesús consideraba a Judas un amigo, pero Judas no considera a Jesús un amigo. De hecho, cuando va a los fariseos, Judas dice que vendieron a Jesús como si fuera un esclavo, 30 piezas de plata. O sea, lo vendió como si fuera lo peor de lo peor, como un esclavo. Entonces, por eso es importante que ustedes participen de la cena del Señor, porque esta es la cena del Señor, es el pacto de Dios establecido, es lo que Dios va a hacer. Y ahí podemos acceder a las promesas en Cristo Jesús. Entonces, la cuarta copa, en el Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Entonces hay que guardar el pacto. Dios hace el pacto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer en ese pacto. Si ustedes llegan a ser fieles hasta el final, entonces dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, Éxodo 26, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Misericordia significa amor leal y eterno. Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús dice, ¿a quién se va a manifestar el Padre y el Hijo? Dice, aquellos que guardan los mandamientos.
¿Cuál es el guardar los mandamientos? El Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Fuerza también incluye, es igual a tiempo. O sea, donde tú pongas tu tiempo, ahí está lo que tú más amas. Y después dice, adorar al Señor, servir a Dios y amar a tu prójimo. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, cuando usted empieza intencionalmente a amar a Dios, amar a tu prójimo, guardar los mandamientos, esa es la señal de que tú estás permaneciendo en el pacto. Ahora, cuando Jesús vino, Jesús participó de estas tres primeras copas: santificar, separar, rescatar y salvar y redimir. Y después vino lo que se llama el tiempo de la iglesia y un tiempo de gracia hasta que Jesús vuelva. Dejó Jesús un tiempo de gracia para que los que no habían participado del pacto tengan la oportunidad de entrar en el nuevo pacto que Jesús hizo por medio de su sangre y de su cuerpo. Para eso es el tiempo de gracia. Por eso estamos predicando la palabra de Dios, para que las personas reconozcan a Jesús como su Salvador, su Señor, su Dios. Ese es el tiempo de gracia y misericordia. Para aquellos que no habían entrado en el nuevo pacto, tengan la oportunidad de decidir sí o no. Pero no va a ser algo ambiguo. O sea, no se pueden quedar como que, bueno, no sé. No, o es sí o es no. Pero no hay ambigüedades en este pacto. Entonces, la copa final, a esta copa final se le llamaba, cuando ya se participaban de todas estas copas de pacto, de Pascuas, de la cena de Ceder, entonces se le llamaba pueblo mío, Dios mío. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, carne de mi carne, hueso de mi hueso, uno en amor, como es todo Juan 17. Lo vamos a ver en Génesis 2, 23, 24, Génesis 29, 14, en Oseas 2, 23, Marcos 10, 8, Juan 6, 56, Apocalipsis 18, 4. Entonces, cuando Dios dice, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios, ustedes son carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahí es que el pacto llegó a su etapa final. Entonces nos volvemos realmente uno con Dios. Dios está en nosotros, nosotros en Dios. Entonces ese es el plan de Dios, establecer. Por eso Dios vino por medio de Jesucristo a hacer un nuevo pacto para aquellos que eran enemigos de Dios, para aquellos que estaban alejados de Dios, para aquellos que estaban alejados de toda promesa. Porque algunos dirán, hey, pero yo no soy judío, no soy hebreo, no soy israelita, ¿cómo yo puedo entrar a un pacto y no soy de esa nación? Bueno, el nuevo pacto incluía esto. El nuevo pacto incluía salvación tanto para Israel y para aquellos gentiles que iban a reconocer a Jesús como su Salvador e iban a ser parte de su pueblo. Entonces aquellos que estaban lejos de las promesas de Abraham, ahora por medio de Jesucristo, dice todas las promesas desde que Dios dio desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, todas las promesas que Dios dio, todas son en Jesús, sí y amén. Significa que en Jesús se cumplen todas estas promesas por medio del nuevo pacto. El nuevo pacto es lo mejor de lo mejor. Amén. Entonces oremos para que tú y yo permanezcamos fieles hasta que Jesús vuelva, tú y tus generaciones. Y segundo, vamos a orar para aquellos que no han sido introducidos a ese pacto eterno. En otras palabras, para darles un ejemplo, si tú tienes algún familiar que no conoce a Dios, no lo hagas por tus fuerzas. Ora a Dios, al Dios de pacto, Jehová de los ejércitos, a Jesús, Yeshua HaMashiach. Ora al Dios de pacto para que tú que estás dentro del pacto junto con Dios, ores para que esas personas entren en el pacto. ¿Qué va a pasar? Dios va a hacer todo lo posible, ya sea por milagros, señales, prodigios, maravillas, encuentros sobrenaturales. Dios va a hacer lo posible porque tú oraste por aquellos que estaban sin salvación. Dios va a hacer todo lo posible para que aquellos que estaban sin salvación entren
al nuevo pacto. Las personas crean en Jesús, se arrepientan de sus pecados y conozcan a Jesús como su Salvador, su Señor, su Redentor y su Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú establezcas, Señor, ese nuevo pacto que existe por medio de Jesucristo, por medio de su sangre y su carne, Señor. Por eso permanecemos, Señor, en la cena del Señor, en el simbolismo, Señor, del pan y del vino, Señor, que es un simbolismo de pacto eterno, de un pacto de boda, Señor, donde tú quieres que seamos uno en ti. Padre, yo te pido que permanezcamos fieles hasta el final, Señor. Fieles, Señor, en este pacto, Señor, que podamos permanecer, que podamos, Señor, amarte a ti y amar a nuestro prójimo. Padre, también te pido, Señor, esta oración, Señor, por aquellos que todavía no conocen a Jesús como su Salvador, por aquellos que tienen familiares que necesitan ser salvados. Padre, en el nombre de Jesús, por aquellas naciones, por aquellos que no conocen tu nombre, también por Israel, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, por causa del nuevo pacto, Señor, tú alcances con brazo poderoso, santifiques, consagres y separes, para que tú rescates, salves, sanes, des victoria en el nombre de Yeshua, para que tú redimas y restaures, Señor, y seamos pueblo tuyo y tú seas nuestro Dios, Señor, para que tú haya salvación, Señor, en Israel y en todas las naciones, para que tú extiendas, Señor, tu brazo poderoso, tu gloria y tu poder, Señor, tu reino y tu majestad, para que tú establezcas tu trono, Señor, y para que ellos que estaban alejados de ti, Señor, sean alcanzados, Señor, por el poder de la sangre de Jesucristo, por el nuevo pacto, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, establece tu palabra, Señor, para que aquellos que eran enemigos, Señor, se vuelvan amigos de Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Espero que tengan una excelente noche. Dios es el Dios de pactos. Les mando un abrazo. Les amo mucho. Sigan adelante. Sigan fieles. Amen a Dios. Amen a su prójimo. Permanezcan en pacto, en el nuevo pacto de Dios. Y oren por aquellos que necesitan entrar en el nuevo pacto. Porque este pacto es santificar, rescatar, salvar, redimir, hasta que seamos un solo pueblo, juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente noche. Saludos.